cómo se puede llevar a cabo dicha evaluación. Empezamos por revisar o recordar lo que corresponde a la parte de identificación, los sistemas de identificación en animales, y también empezamos a revisar lo que corresponde a los registros reproductivos. Entonces les había mencionado que eran dos condiciones importantes, ¿verdad?, para poder llevar a cabo la evaluación de un programa reproductivo en una explotación: que nuestros animales estuvieran identificados y que además tuvieran un registro, ¿verdad?, de sus eventos reproductivos. De otra manera no vamos a poder lograr evaluar la eficiencia reproductiva. Entonces son dos requisitos que necesitamos obligadamente. Y nos quedamos en este último punto, revisando, y vamos a empezar a revisar. Empezamos a revisar, corresponde a parámetros reproductivos. Entonces, comenzamos enfocándonos, haciendo esta revisión y en los sistemas intensivos de producción de leche bovina. Y yo les comentaba que íbamos a tomar esta especie como ejemplo porque en estos sistemas de producción intensiva de leche, pues normalmente nos es de suma importancia el poder evaluar regularmente la eficiencia reproductiva del sistema de producción. Y bueno, pues estos sistemas de producción los hay muy pequeños, ¿verdad? Hay productores que pues tienen un número reducido de animales, sobre todo, por ejemplo, los que tienen animales de traspatio y esto, pues difícilmente llegan a 50 vacas, ¿no? Tienen a veces 5 o 10 vacas, pero obtienen de ella ese beneficio que es la producción de leche. Hay productores, bueno, pues ya más organizados y con otra proyección, donde, bueno, pues tienen un sistema de producción totalmente diferente. Ya no son sistemas de traspatio, sino son sistemas de producción como tal, como el que están viendo ustedes en esta fotografía, donde contamos regularmente con un gran número de animales. Entonces, si queremos tener nosotros un manejo eficiente de esos animales desde el punto de vista reproductivo, pues forzosamente así, no hay otra más que identificarlos y abrirles un registro, en este caso de sus eventos reproductivos. Entonces no tenemos de otro. Y esa identificación y ese registro pues nos va a servir también para evaluar periódicamente el programa reproductivo. Y entonces, esto es lo que estábamos viendo. Les comenté que en esta especie pues se pueden evaluar muchas características, ¿verdad?, de su comportamiento reproductivo. E incluso les comenté que son tantas que las podemos dividir, o estos indicadores reproductivos, o vamos a llamarle parámetros reproductivos, son tantos los que se pueden llegar a utilizar que los podemos dividir, ¿verdad?, en los parámetros reproductivos de los animales que van de reemplazo, las vaquillas de reemplazo, y los parámetros reproductivos de las vacas adultas, o de las vacas que por lo menos ya lograron un parto. Entonces, estábamos revisando eso, y yo les estaba comentando y tratando de explicar a través de esta figura, de que en el caso de los animales o de las vaquillas de reemplazo en sistemas de producción animal, existen diferentes indicadores de qué tan eficiente es su reproducción. Y estos indicadores, ¿sí?, o parámetros reproductivos, básicamente les hacía mención que hay tres importantísimos, que son
la edad y el peso a la que la hembra alcanza la pubertad, después obviamente del nacimiento y de pasar por una etapa de desarrollo. Después viene otro parámetro importante que es la edad y peso al primer servicio. ¿Sí? Entonces, normalmente no es lo mismo la edad y peso a la pubertad que la edad y peso al primer servicio, porque tenemos que dejar que los animales todavía maduren desde el punto de vista sexual y corporal. Tienen que seguir ganando peso y ganando edad antes de darle su primer servicio. Entonces, este es otro parámetro importante para estos animales. La edad de peso a la que vamos a seleccionar darles el primer servicio. En los animales jóvenes, ¿sí? Aproximadamente la fertilidad, ¿sí? Después del primer servicio, ronda o está alrededor del 50% o más. ¿Sí? Son animales con los que no, si ya tienen la edad y peso, no cuesta tanto trabajo que queden gestantes, como lo es con las vacas adultas, ¿verdad? Bien, entonces van a pasar por un periodo de servicios hasta que queden gestantes. Y si esto sucede, bueno, pues van a pasar por un periodo, ¿sí? Un periodo de tiempo fijo, que es la gestación, hasta que alcanzan y logran su primer parto. Y este viene a ser otro de los parámetros importantes en las vaquillas de reemplazo, la edad y peso en el que alcanzan su primer parto. Entonces, estos tres parámetros son bien importantes en los animales de reemplazo y los tenemos que tener en cuenta. También revisamos ya cuál sería el valor numérico, ¿verdad? En cuanto a edad y peso. Entonces, yo les comentaba que esto está muy bien estudiado, está muy bien determinado, y en el caso de las vaquillas de la raza Holstein, que es la principal raza que se utiliza para la producción intensiva de leche en este país, pues ya tiene uno bien establecido cuáles son estas edades y cuáles son esos pesos. Por ejemplo, la edad de la pubertad, ¿sí? Se espera que le alcance, ¿verdad? El objetivo es que le alcance entre los 9 y 12 meses de edad, con un peso entre los 247 a los 320 kilogramos. Y pues podemos considerar también su talla o su alzada. Bien, esto le vamos a dejar por el momento a un lado. Bien, entonces aquí ya está una meta muy concreta para estos animales jóvenes. ¿Cuándo deben de alcanzar la pubertad? ¿Verdad? ¿A qué edad y a qué peso? Y como les comentaba, pues tiene que pasar un tiempo para que logren cierto grado de madurez, tanto corporal como también sexual, y poder programar su primer servicio. Entonces tenemos, y normalmente se le llama así, la edad y el peso meta al primer servicio, que como ustedes ven, ronda entre vamos a ponerle 345 kilogramos y 394 kilogramos. O sea, 350 a casi 400 kilogramos. Y esto lo van a alcanzar, ¿sí? Meses después de que alcancen la pubertad, entre los 13 y los 15 meses. Ustedes pueden inferir, ¿verdad? Aquí, en este momento, lo importante que va a ser, ¿sí? El plano nutricional en el que se tengan estos animales. Alcanzar este peso va a depender mucho de dos cosas: del estado de salud del animal y del plano nutricional en el que se encuentran, al que se encuentran sometidos, ¿sí? Si no hay alimento, si el plano nutricional es malo, pues esto difícilmente lo pueden alcanzar, ¿sí? A esta edad y a este peso. Bueno, pero en este tipo de ganado, normalmente alrededor de los 350 kilogramos, pues ya la vaquilla ya se considera que está en edad y en peso para poder recibir su primer servicio y lograr
tratar de lograr que el primer parto, ¿verdad?, ocurra a los 24 meses, a los 2 años y alrededor de los 600 kilogramos. Estas son metas muy concretas que se tienen para este tipo de animales y que si ustedes en algún momento llegan a trabajar con ellos, pues ustedes tienen que tener y manejar correctamente, ¿no? Entonces, todo esto, para llegar a esto, necesitamos, ¿verdad?, animales jóvenes, animales no jóvenes, perdón, animales sanos y animales, ¿sí?, bien nutridos para poder lograr esto. Entonces, estos son los 3 parámetros más importantes para este tipo de animales o vaquillas de reemplazo. Nos quedamos en esto, nos quedamos examinando qué sucedía con los animales adultos, aquellos que ya lograron un primer parto. Para estos animales, pues ya existe una mayor cantidad de indicadores o parámetros reproductivos, que todos giran, ¿sí?, alrededor de los eventos que ocurren después del parto y giran también alrededor de la fertilidad que se obtiene después de que los animales vuelven a ciclar. Y también gira alrededor de los problemas que pueden tener, sobre todo en el periodo después del parto. Entonces aquí vean, y esto ya lo habíamos visto, el primer y principal indicador es con qué frecuencia paren los animales. El intervalo, y esto lo podemos medir a través de su intervalo entre partos. Ya les había comentado, nos interesa que puedan parir con una frecuencia regular, porque básicamente el negocio radica en la producción de leche. Entonces, pues, lo que queremos de estos animales, que los tratamos a veces como si fueran máquinas, pues es eso, que estén produciendo constantemente leche. Para eso, pues tiene que, ¿sí?, parir con regularidad. Pero para que este intervalo entre partos pueda ser corto o el intervalo se alargue, ¿sí?, existen diversos eventos que lo pueden acortar o alargar. Y hay principalmente 3 eventos. El intervalo entre partos depende, ¿verdad?, de qué tanto tiempo dura la gestación. Y este es un tiempo fijo. ¿Sí me hablan? Bueno, este es un tiempo fijo. Normalmente es alrededor de los 270 a los 280 días, es lo que dura. Y poco es lo que podemos hacer para acortar este periodo, ¿sí? Entonces, normalmente es un periodo fijo de tiempo, alrededor de más o menos 280 días. El resto, ¿verdad?, pues el resto del tiempo va a depender, ¿sí?, de lo que ocurra después del parto. Lo primero que tiene que ocurrir después del parto es que la vaca se recupere de la gestación y su aparato genital vuelva a estar en condiciones de poder volver a gestar. Y no solamente eso, no solamente el aparato genital tiene que estar listo, sino que la vaca, o sea, igual que muchos animales, después del parto no empieza a tener actividad ovulatoria inmediatamente, sino que pasa por un periodo de anovulatorio, ¿verdad?, y que le llamamos anestro posparto. En las vacas lecheras, ahí se centra todo en el anestro posparto. En las vacas que tienen cría, el anestro posparto se potencializa con el anestro por amamantamiento. Entonces hacen que esta barrita, pues se alargue más y se alarga más y alarga más el intervalo entre partos. Después de que esto ocurre, de que se recupera el animal, su aparato reproductivo y empieza a ovular,
pues la vaca va a empezar a tener actividad ovulatoria y va a estar en condiciones de poder gestarse nuevamente y va a entrar en un periodo de servicio. Este es un problema grande en las vacas lecheras, ¿sí? Como ya les han explicado, este es un periodo difícil porque cuesta trabajo gestar a las vacas después de que parte del parto. ¿Por qué? Principalmente por dos cosas. Una de ellas, por el nivel tan alto de producción de leche. Y segundo lugar, porque se encuentran sometidas, ¿verdad?, a alteraciones que puedan ocurrir durante el parto o durante el puerperio que puedan bajar o disminuir la fertilidad de estos animales. Entonces nos cuesta trabajo. Entonces, regresando al punto de origen, nosotros tenemos indicadores, ¿verdad?, que nos pueden indicar en dónde están los problemas. Por ejemplo, el intervalo entre partos, para poderlo calcular, es, para poderlo calcular, tenemos que esperar a que ocurran 2 partos para poderlo estimar. Y pues es mucho tiempo. Entonces, en ganadería y en este tipo de ganadería, lo que se busca es indicadores de eficiencia reproductiva a corto plazo, no esperar un año para saber qué es lo que pasó, ¿sí? Y entonces tenemos parámetros reproductivos que podemos calcular, ¿sí?, a corto plazo. Por ejemplo, el parámetro de cuánto tiempo, ¿verdad?, pasa desde que el animal pare hasta que logra su primer calor. Si esto se alarga, pues nos está indicando problemas durante el puerperio asociados con el reinicio de la actividad ovulatoria, si esto se alarga. Después tenemos otro parámetro que puede ser el intervalo parto, ¿verdad?, al primer servicio. Entonces, o a la primera inseminación. Entonces, si se alarga este, pues va a alargar este. Entonces, van de la mano. Cuando el animal entra, pues se le da su primer servicio, pues se van contando, ¿verdad?, cuántos servicios se les da hasta que queda gestante. Entonces, esto nos da otro parámetro, el parámetro del parto a la inseminación efectiva. En ganadería de leche casi no se utiliza, esto lo tenemos también para lo de carne, ¿verdad?, la monta natural, es estas siglas. En ganadería de leche todo se maneja alrededor con la inseminación artificial, con esta parte. Entonces podemos calcular qué tanto tiempo tardó del parto a que quedó gestante, ¿sí? Este intervalo también, ya les comentaba, que se conoce con el nombre de intervalo parto a servicio efectivo, ¿sí? ¿Qué puede ser aquí? Si hay la fortuna de que en el primer servicio queda gestante, pues estos dos, este y este van a tener el mismo valor, ¿verdad? Pero si no queda gestante, bueno, pues ya se va. Hay otro, por ejemplo, estimador de la fertilidad que es muy sencillo. Es cuántas inseminaciones necesitó una vaca para quedar gestante. Es un indicador de fertilidad. Quedó gestante al primer servicio, al segundo servicio, al tercero, cuarto, quinto, al que sea, ¿sí? Entonces, todo esto nos sirve no solamente para entretenernos y estar calculando parámetros, sino también nos sirve para saber ubicar dónde se encuentran los problemas y qué es lo que hace que el intervalo entre partos se alargue, ¿verdad? Entonces ahí podemos corregir, ¿sí?, si utilizamos estos indicadores. Estábamos en esto y les estaba comentando que, bueno, si el principal indicador es el intervalo entre partos, bueno, entonces la pregunta sería, pues, para un intervalo entre partos en este tipo de ganado, ¿cuál sería lo ideal o cuál es la meta?
¿sí? Para este indicador, para el intervalo entre partos. Y les comentaba que cuando yo estudiaba, pues nos decían que la meta ideal era, ¿sí?, de 12 meses, un año, que las vacas tenían que estar pariendo cada año, ¿sí? Y pues, sí, y esa era la meta. Y en mayor o menor medida se lograba, o sea, estaban los indicadores cercanos a los 12 meses de edad. Pero también les comentaba que es por allá, por los años 70, hace casi ya 50 años, ¿sí? Y las vacas eran muy diferentes, ¿no? Las vacas eran muy diferentes. Las vacas eran muy diferentes, sobre todo en cuanto físicamente sí han cambiado mucho, pero eran diferentes sobre todo en cuanto a la cantidad de leche que producían. ¿Sí? Pues eran vacas, pues, vacas buenas, pues producían alrededor de 20 de 25 litros de leche por día, ¿verdad? Y si las comparan con las vacas de la actualidad, pues las vacas buenas pues están produciendo alrededor de 35, 40 litros de leche por día. Totalmente diferente. Y esto ha hecho, ¿verdad?, el ganar esa producción que de alguna forma, ¿sí?, este parámetro sea difícil de alcanzar. ¿Por qué? Porque pues las vacas tardan más, entre otras cosas, ¿verdad?, en volver a iniciar su actividad ovulatoria después del parto. Tardan más en volver a ciclar. Entonces, si tardan más en volver a ciclar en esto, pues esto se va a ir alargando y va a alargar el intervalo entre partos. Por esta razón yo les comentaba, en la actualidad, ¿sí?, ustedes, dependiendo del sistema de producción, si son sistemas de producción con vacas de alto rendimiento, pues te tiene uno que ajustar este intervalo, porque no lo van a lograr, ¿sí? Va a ser muy difícil que lo logren con vacas que están en alta producción. Entonces, les comentaba que si hacemos cuentas, pues podemos estimar, ¿verdad?, cuánto podemos incrementar ese intervalo. Y les decía, miren, si contamos con el ideal, el intervalo entre partos de 12 meses, esto equivale a 365 días. Y le tenemos que quitar el tiempo fijo. Esto es el tiempo de gestación, 283 días, ¿sí?, para ser más precisos. Y esto nos queda, ¿verdad?, que para alcanzar 12 meses de intervalo entre parto, tenemos 82 días para gestarla. Pero ojalá fueran los 82 días de oportunidad, ¿sí? Pero no, a estos 82 días necesitamos quitarle, ¿sí?, el periodo que vamos a esperar, ¿verdad?, que llaman periodo de espera voluntario, para que la vaca se recupere después del parto, para que ocurra su puerperio. Ya ven por qué es importante esta etapa de puerperio y conocerla. Y pues eso le vamos a dejar un tiempo para esta recuperación. Que como ustedes ya lo han estado escuchando, sobre todo con el doctor Carlos García, les comentaba que hay establos donde el periodo es de 50 días, otros manejan 60, 70, ¿verdad?, hasta 80 días. Pues eso depende del nivel de producción de la explotación. Si ustedes traen un buen nivel de producción, van a tener que alargar el intervalo entre partos, ¿verdad? Bien, con esta visión, pues, cuando mucho tendrían 1 o 2 ciclos estrales para gestar a la vaca. Y yo les decía, si el día que pasa, que llega a estos 60 días de espera, la vaca pronto sale en calor, ¿sí?, y no queda gestante, pues seguro van a tener otra oportunidad. Y van a tener 1 o 2 oportunidades para gestar a la vaca. Entonces, la situación es la siguiente. En estos casos, cuando las vacas son de alta producción, necesitamos incrementar el intervalo entre partos. Por ejemplo, si nosotros lo incrementamos en 13 meses
y medio, lo estamos incrementando de 365 días a 412 días. Entonces, le quitaríamos el periodo fijo de gestación, nos quedarían 129 días, ya un poquito más que los 82. Le quitamos los 60 días del periodo de espera voluntario y nos quedan 69. Completamente diferente. Tendríamos 3, si lo agarramos desde el principio, o 4 ciclos para tratar de gestar a una vaca. Esto ya es más razonable, esto es más fácil de alcanzar que esto con ese tipo de animales. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctor. Perfecto, vamos. Entonces, si ustedes le van siguiendo, pues le van a ir entendiendo de qué se trata este asunto. Entonces, por eso, pues pueden llegar ahora a establos y pues pueden preguntar, o sea, cómo están manejando sus intervalos entre partos. Y algunos les dirán que son de 13 meses, otros ya lo incrementaron a 13 meses y medio, 14 meses, ¿sí? Entonces, esto es interesante, esto es bien, bien interesante, porque cuando hay vacas de alta producción, vale la pena considerar el alargar el intervalo entre partos. Porque además, cuando las tenemos que secar, ¿sí? Para que vuelvan a parir, hay vacas que las tenemos que secar, ¿sí? Con una buena producción, o sea, todas están rindiendo, ¿verdad? Y todas están dejando ganancias a la empresa y las tenemos que secar. Entonces, a veces conviene más pensar qué es lo que le conviene a la empresa, ¿verdad? Alargar el intervalo entre partos, tenemos la oportunidad de manejarlo mejor desde el punto de vista reproductivo y también obtener mayores rendimientos en cuanto a la producción de leche. Entonces, estas son cosas bien importantes que a veces no nos enseñan en la escuela, ¿sí? Nos enseñan esto de los intervalos y todo, y nos los aprendemos como perico, pero, pero no nos dan la importancia de esto. Por ejemplo, a partir de estos 13 meses, ustedes van a hacer el plan para todo el acto de estos 13.5 días, ¿sí? Porque entonces a partir de 13.5 días, ustedes van a diseñar cuál es el plan, cuál va a ser la actividad de todo el acto, cómo va a estar dividido, cuántas vacas van a tener que parir mensualmente para alcanzar esto, cuántas vacas van a tener que inseminar mensualmente, cuántas vacas tienen que gestar mensualmente, qué porcentaje del hato tiene que estar gestante en un momento dado. ¿Se acuerdan que el doctor les decía? El 50% en cualquier momento del año, la mitad del hato debe estar gestante. Entonces, eso se los va a dar esto. Si ustedes aumentan a 14 meses, tienen que ajustar todo, ¿verdad? Toda la distribución. Entonces, por eso esto es importante en este tipo de explotaciones. Bien, entonces, aquí, mire, bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hasta acá. Parece que no. Entonces, miren, aquí vamos a hacer un paréntesis. No es que me haya equivocado ni nada, sino vamos a hacer como un paréntesis porque esto no lo hemos visto. Lo vamos a ver en práctica la semana que viene. Y vamos a hacer un pequeño paréntesis, o sea, para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, les decía yo que para poder, ¿cómo se llama? Calcular esos parámetros necesitamos tener registros y necesitamos tener identificados a nuestros animales, ¿verdad? Entonces, si tenemos identificados a nuestros animales, tenemos nuestros registros reproductivos, debemos también tener una rutina para inspeccionar a nuestros animales, en este caso a las hembras. Tenemos que tener una rutina, una metodología para
inspección del aparato reproductor. Entonces, lo que se hace, que ya también se los explicó el doctor, es que una vez que pasa el periodo de espera voluntario, ¿verdad? Se juntan a las vacas, normalmente se van agrupando, es más fácil, ¿verdad? Se van agrupando y pasan a inspección. Pasan a inspección para ver cómo está ese aparato reproductor, si ya se recuperó, ¿sí? Si involucionó correctamente el útero, el cervix, ¿verdad? Y podemos ver la condición de los ovarios, si ya está ciclando, si no está ciclando. Y podemos, si las cosas son correctas, programar ya el inicio de su reproducción nuevamente. Entonces, tenemos que tener una metodología. Entonces, después del parto, ¿verdad? Después del parto, y después de que pasa el periodo de espera voluntario, pues las vacas se van a someter a una inspección. Entonces, nosotros tenemos que inspeccionar, ¿sí?, la condición de esa vaca, que ya pasó por ese periodo de espera voluntaria. Sabemos en este momento, ¿verdad?, que son vacas de 60 días, 50, 60, 70 días, según lo que ustedes estén manejando, ¿sí?, de haber parido. Entonces, cuando hacemos la inspección del aparato reproductor, pues debemos tener muy claro qué es lo que esperamos encontrar en cuanto al tamaño del útero, al diámetro del cervix, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Las estructuras en el ovario. Entonces tenemos que tener una idea muy clara. Aquí nada más una aclaración. Todas aquellas vacas que en ese periodo de espera voluntario tienen algún trastorno, principalmente reproductivo, pues se van a tratar inmediatamente, no se van a dejar hasta que termine el periodo de espera voluntaria. Entonces, las vacas que parieron con problema, que tienen retenciones placentarias, principalmente después del parto, o infecciones uterinas después del parto, se van a tratar. No se van a esperar los 60 días para empezar a hacer el tratamiento. Bien. Pasando esos 60 días, lo que vamos a hacer es juntar a nuestras vacas que tienen ya esa característica y vamos a hacer la inspección. En forma automática, esta es una metodología que yo les recomiendo que ustedes sigan. Es, en primer lugar, determinen si la vaca está gestante o no. Ustedes se pueden decir, bueno, si son 60 días de descanso, no puede estar gestante. Es correcto, eso es correcto, ¿sí? Pero a veces, y sobre todo cuando hay establos con muchos animales, ¿sí?, pueden existir errores, ¿verdad? De animales que en algún momento se les da servicio, salen en calor, se les da servicio, ¿verdad? Y no se anotan esos datos en sus tarjetas. Entonces, lo primero que siempre tenemos que hacer es cuando inspeccionamos a un animal, es descartar que no esté gestante, ¿sí? Y en estas condiciones, pues, la mayoría va a estar por el no gestante. Entonces, cuando ya descartamos esta condición de no gestante, pues estamos ya la inspección. Para esto necesitamos hacer la inspección, ¿verdad?, del útero y del cervix, principalmente. Cuando ya determinamos que no está gestante, pues ya empezamos a hacer la inspección para determinar si está ciclando, si ya salió del anestro o si aún está en anestro. Y para ello necesitamos palpar los ovarios, ¿verdad? Entonces, esta metodología tiene esta secuencia. Si por alguna situación estuviera gestante, ya ni siquiera necesitamos palpar los ovarios. Bien, entonces vamos a seguir con esto y ahorita vamos a regresar a lo que estábamos viendo, nada más para que ustedes encuentren el sentido de todo esto. Bien, entonces para saber si un animal está ciclando o no, necesitamos palpar los ovarios, ¿verdad? Tomarlos así como está aquí, ¿verdad?, entre nuestros dedos y palpar al animal
para saber qué estructuras tiene. ¿Sí? Entonces, la habilidad que necesitamos es saber palpar, y eso significa poder encontrar el ovario, en este caso, y poder identificar las estructuras que hay en el ovario. En el ovario no hay más que de dos posibilidades. En el caso de la vaca, podemos palpar dos tipos de estructuras. Los folículos, en diferente grado de desarrollo, y el cuerpo lúteo. ¿Sí? Necesitamos adquirir esa habilidad. No cuesta trabajo, pero es necesario practicar para poder, pues, empezar a ubicar el ovario, para tomar el ovario, para saberlo coger, ¿verdad? Para una vez que está ya lo tenemos sujeto, para poder palpar y determinar, en primer lugar, si es un folículo o es un cuerpo lúteo. Y después, ya cuando el tiempo va avanzando, podemos ir mejorando esto y decir, no, es un folículo y además tiene tal tamaño. Wow. Entonces ya podemos estimar su tamaño. Eso es ya el siguiente paso. Y en el caso de los cuerpos lúteos, uno puede decir, este es un cuerpo lúteo joven, ¿verdad? Hace poco tiempo ocurrió la ovulación y se está formando un cuerpo lúteo. Este es un cuerpo hemorrágico. Después, esto se va a organizar y va a formar un cuerpo lúteo grande y maduro. Y después sabemos que esto, pasa este tiempo, va a sufrir una regresión y va a quedar un cuerpo durito, blanquecino, que se llama cuerpo álbico. Entonces, si sabemos esto, si lo podemos hacer, y además conocemos en qué fase del ciclo estral ocurren estos cambios, ¿verdad? ¿En qué fase van ocurriendo estos cambios? Pues no solamente podemos saber si la vaca está ciclando o no, sino también podemos conocer o estimar en qué fase de su ciclo estral se encuentra. Y esto es importante porque nos permite llevar a cabo el manejo reproductivo de la vaca, ¿verdad? Si es necesario hacerle una inducción del estro para programar su inseminación, o si la vaca ni siquiera está, ¿cómo se llama? Está en anestro, los ovarios son muy pequeñitos, no tiene estructuras palpables, etcétera. Bueno, pues entonces ya empezamos a diferenciar, ¿no? Entonces, vean ustedes, esto es para los que quieran dedicarse a esta área. Esta es una actividad interesante, es importante. Bien. Entonces, aquí la estructura, antes de cambiar, la estructura ovárica que nos va a, vamos a decirlo así, a decir o a señalar que el animal ya está ovulando, que ya ovuló, que ya está ciclando, es el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo no se forma a menos que haya ocurrido la ovulación. Entonces, primero se forma una estructura pequeña de color rojiza, ¿sí? Que se llama cuerpo hemorrágico. Después va a ir organizando, se va a ir organizando, va a tomar una coloración amarillenta y va a tomar un tamaño mucho más grande. Y esto se llama cuerpo lúteo. Y el cuerpo lúteo va a estar presente la mayor parte del ciclo estral. Y esta es la estructura que nos indica, si ustedes pueden identificar esta estructura en una vaca en estas condiciones, ustedes pueden tener la certeza, ¿sí?, de que el animal ya está ciclando. Entonces, aquí si el doctor estuviera inspeccionando una vaca no gestante ya después de 60 días y identifica esta estructura, pues puede fácilmente aplicar un tratamiento para destruirla, inducir
el crecimiento folicular y la ovulación, y programar su inseminación, como ya les había explicado. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la estructura base. Y lo que tenemos que tener en la cabeza, ¿verdad? Si nos dedicamos a esto, es esa dinámica, ¿verdad? Que nos permita saber identificar las estructuras, pero asociarlas con qué fase del ciclo estral está la vaca. Miren, por ejemplo, aquí tenemos los días del ciclo estral, desde el día 1 hasta el día 21, las etapas del ciclo estral, el proestro, la más pequeña que es el estro, el metaestro, ¿sí? Los primeros días después del estro, y la etapa más larga que es el diestro. Y las estructuras que podemos encontrar, el cuerpo lúteo principalmente y la actividad folicular. Entonces, miren, en cuanto al cuerpo lúteo, hay un ciclo. Si el animal ya está ciclando, después de la ovulación, ocurre la formación de un cuerpo hemorrágico. Primero es chiquito, menos de 1 centímetro. Después va a ir creciendo entre 1 y 2 centímetros. Y después se va a hacer más grande. ¿Sí? Y en estos primeros días va a ser de una consistencia muy suavecita. Y si lo pudieran ver, es de coloración rojiza. Y se les clasifica como cuerpo hemorrágico de tamaño 1, de tamaño 2 y de tamaño 3. El cuerpo hemorrágico después pues, va a ir creciendo, ¿verdad? ¿Sí? Y se va a tomar una coloración amarillenta, pero va a tener mayor consistencia cuando ustedes lo están palpando que estos. Estos son más suavecitos y estos son más consistentes. Y estos son cuerpos lúteos. CL le ponemos cuerpo lúteo de tamaño 3, mayor de 2 centímetros. Y cuando se encuentran ya en la siguiente etapa de proestro, antes del estro, el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan? Sufre regresión, se hace más chiquito hasta que se hace un cuerpo álbica. Y estos ya tienen más, están más duros, son más duritos. Y ya se les clasifica como CL2 o CL1. ¿Sí? Estos son esta es una nomenclatura, ¿verdad? Que la utilizamos cuando ¿sí? Llenamos un registro reproductivo. Para no estar colocando cuerpo hemorrágico de tamaño mayor de 2 centímetros, pues le ponemos CH3, CH subíndice 3, y ya sabemos que es todo eso. Con los folículos siempre va a haber folículos en crecimiento, ¿verdad? Pero el folículo que nos interesa sobre todo es el de la etapa de proestro, porque es el que va a crecer más y es el que va a alcanzar el tamaño y la madurez para poder ovular. Entonces, normalmente los folículos los clasificamos como F, ¿verdad? F, ¿sí? O FL, de tamaño 1, de tamaño 2 o de tamaño 3. Y lo anotamos en su tarjeta. Pero también, ya que andamos por allá adentro inspeccionando, también checamos la actividad uterina. Cuando encontramos un útero difícil de ubicar, que le llamamos flácido, suavecito, ¿sí? Muy flácido, ¿sí? Pues hasta como dirían, aguado, ¿no? Sin tono, ¿sí? Es un útero normalmente que corresponde a esta fase del ciclo estral. Cuando ya lo empezamos a ver que tiene turgencia, que ya es más fácil hasta de encontrar, o que tiene mucha turgencia, ¿verdad? Entonces, tiene ya mayor actividad. Es de un animal que está alrededor del estro. Puede estar en proestro o en metaestro. Entonces, podemos asociar todo esto y ubicar en qué fase del ciclo se encuentra la vaca. Por ejemplo, aquí nos faltaría, vamos a hacer otro cuadrito nuevo después, donde esta actividad estaría asociada ¿con qué? Con la presencia de moco cervical.
moco cervical puede estar presente aquí, aumenta durante el estro y después va disminuyendo. Entonces, todo esto lo podemos ir asociando y con cierta facilidad podemos ir conociendo en qué fase del ciclo astral se encuentra nuestra vaca. Y esto es muy práctico. Cuando están ahí haciendo, pues es lo que está haciendo el doctor, haciendo esa inspección, ¿verdad? Para tratar de identificar todo esto. Miren, aquí hay una secuencia de imágenes, ¿verdad? Donde nos explica, miren, es muy padre esta secuencia porque tenemos, por ejemplo, el día 0, el día del estro, lo que podríamos palpar, miren, un folículo, aquí hay uno y acá hay otro, 2 folículos muy grandes. Con ultrasonografía los veríamos así, 2 folículos grandes y un cuerpo lúteo. 2 folículos grandes y un cuerpo lúteo. Aquí están. 2 folículos y un cuerpo lúteo. Si nosotros hacemos esta correlación, el útero tiene tono, ¿sí? Hay moco cervical, ¿no? No nos queda duda que la vaca está en el día 0, está en estro, está en calor, ¿sí? Seguramente también lo vamos a correlacionar con ¿qué? Con el cambio de la conducta del animal. 6 días después, vean, 6 días después, aquí está el ovario. Lo único que vemos, a diferencia, es un cuerpo hemorrágico, color rojizo, lo pueden ver bien. Aquí está. Y esto es lo que estaríamos viendo. Esta parte es lo que estamos viendo aquí. El cuerpo hemorrágico. Tiene como 2 cabezas. Aquí está. A la mitad del ciclo, en la fase de diestro, vean el cuerpo lúteo. ¿Sí? El cuerpo lúteo aquí, ya con el ovario a la mitad. Y es su imagen ultrasonográfica, su ecografía. Aquí está el cuerpo lúteo. Y vean que tiene una cavidad. Hay cuerpos lúteos que tienen cavidad. Y este es ovario es de una vaca que está en la mitad de la fase lútea. En una vaca que ya está en el día 20, próxima al estro nuevamente, el cuerpo lúteo ya es más pequeño, ¿verdad? Se hace de mayor consistencia, empieza a haber folículos de diferente grado, en diferente grado de desarrollo, y bueno, nos está indicando otra condición. Con esto también, con la palpación, bueno, pues también podemos identificar problemas, ¿no? Por ejemplo, la presencia, en ocasiones, estas 2 estructuras sufren también patologías, el cuerpo lúteo y el folículo. La patología más común, ¿verdad? Es el de que siguen creciendo, no ovulan, ¿verdad? Y pueden formar estos folículos un quiste folicular. Miren, por ejemplo, aquí hay un quiste, otro quiste, son 2 quistes. O sea, generalmente cuando hay un quiste folicular es múltiple. Aquí, miren, aquí está, 2. Y aquí está su imagen. Y aquí está el dibujo de la imagen. Hay ocasiones que crece el folículo, no ovula, sigue creciendo y también se enquista, pero forma un quiste lúteo, no un quiste folicular. ¿Por qué? Porque las paredes del folículo se empiezan a luteinizar. Y entonces ya no estamos hablando. Miren, aquí las paredes del quiste y las paredes de acá incluso se ven de mayor color. Este es un quiste lúteo. Esto lo podemos, ¿verdad?, detectar. Y estas estructuras, los quistes, se presentan regularmente en vacas después del parto y en vacas de alta producción. Entonces, vean ustedes la importancia, porque es importante esta técnica, ¿verdad?, en clínica reproductiva de vacas. Si ustedes saben palpar, ya les comentaba en alguna ocasión, ¿sí? Y después pasan a la ecografía, a un uso de un ultrasonido, pues les va a ser más fácil, ¿verdad?
el encontrar los ovarios y las estructuras que existen. Bueno, esta foto ya ustedes la vieron, ¿verdad? Y corresponde al siguiente paso. Mientras el clínico, ¿verdad?, está haciendo su valoración, aquí no lo vemos, está atrás, ¿sí? Pues la persona que, o las personas que le ayudan, van a llenar el registro. Yo les aconsejo, bueno, si lo van a llenar en campo, bueno, pues tengan cuidado, ¿no? Poner a alguien, ¿sí?, con buena letra, con buenos números, a que les ayude para llenar los registros reproductivos. Si están solos, pues si están solos, pues van a tener que acercarse de alguna mesita, de alguna cosa, para llenar. O bien, yo les aconsejaría que tuvieran una libreta de campo y ahí la anotan, ¿verdad? Entonces incluso la ponen aquí encima de la grupa y pues no importa que se manche eso, ya después van y anotan los resultados en la tarjeta correspondiente. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, muy bien. Para que vean qué es lo que se hace, qué es lo que ustedes van a hacer. Yo les invitaría, no sé si Carlos, el doctor Carlos lo hizo, seguramente sí, ahora que regresemos a actividades, ¿sí?, que haya oportunidad, a hacer alguna estancia, alguna corta, aunque sea, allá en Tizayuca. Allá tenemos 4 compañeros nuestros, el doctor Carlos, aquí está el doctor Sergio, ¿sí? Está el doctor, ¿cómo se llama? Ay, Marco y el doctor Enrique, que trabajan en clínica reproductiva son clínicos allá en Tizayuca y forman parte del departamento de reproducción. Entonces, tienen esa gran oportunidad de poder ir, ¿cómo se llama? A ver qué se hace, ¿no? Cómo trabajan ellos, cómo trabajan sus rutas, etcétera. Sobre todo, ¿verdad?, si ustedes están interesados, están todavía en esa etapa de inspeccionar hacia dónde van a orientar su actividad profesional. Bien, entonces nos quedamos aquí. Vamos a tomar este punto en el llenado de los registros reproductivos. Y ahora sí, vamos a volver a los parámetros reproductivos. Bien, aquí miren, aquí tenemos una tarjeta muy bonita, ¿sí? Esta es una tarjeta real, es de una vaca que existió, ¿verdad? La 150, ¿verdad? Que nació el 12, creo que es de febrero de 74, cuando yo estudiaba. ¿Sí? Hasta la nostalgia de ver. Sí, como dicen por ahí, esta serie tan bonita, Los años maravillosos. Véanla, esta es una tarjeta real. No la inventé, no me la puse a llenar, no, es una tarjeta real. ¿Sí? De una vaca que existió hace mucho, ¿verdad? Y vean, ¿qué tenemos en la tarjeta? Bueno, tenemos en la tarjeta, nos está indicando que son ciclos reproductivos. Aquí, bueno, aquí pueden colocar el nombre del rancho. Pueden colocarle el nombre, pues miren, el día que nació, el nombre del padre. ¿Sí? El padre se llama Diplomat. Diplomat era un toro que se usaba para inseminación artificial. Su semen se utilizaba para inseminación. Entonces fue inseminada con Diplomat y la madre era la número 36. Y aquí están los meses del año, por si ustedes querían ponerle, ¿se acuerdan?, algún indicador. Por otro lado, tenemos la tarjeta dividida a 2, somos codos, ¿sí? La dividimos en 2. Y vean, esta vaca, aquí tenemos las claves, de que estábamos hablando, ¿verdad? Las claves, se van anotando las claves, ¿verdad? Por ejemplo, esta es
su primera inseminación. Aquí le pusieron servicio, ¿no? En aquel entonces todavía se utilizaba, ¿verdad? Pero no, todavía es inseminación. En aquellas épocas todavía, después del tercer servicio, a veces se usaba el toro. Pero es inseminación. Primera inseminación, 6 de marzo de 1975. El nombre del toro. Después la confirmaron, ¿verdad? Como cuando vaquilla, gestante, cuando le hicieron el diagnóstico de gestación, el 19 de abril del 75, gestante, parió P, ¿sí? El 12 de diciembre del 76, muy guadalupana, ¿verdad? Parió el 12 de diciembre un parto, ¿sí? El parto de una hembra y se le hizo fetotomía. Bien. El 10 de enero ya se detectó un calor muy rápido. Esto AF es actividad folicular, o sea, pasó inspección el 23 de febrero. Dice útero ED, ¿sí? Ovario derecho D, aquí dice D, CL2, FG, folículo, tamaño 10 milímetros. Ovario izquierdo S, estático. O sea, esto lo podemos así como útero edematoso, ovario derecho, cuerpo lúteo 2, con un folículo de 10 milímetros y el ovario izquierdo estático. Entonces, es una vaca que está en proesto, ¿sí? Entonces, vean ustedes, al día siguiente se le dio inseminación, el 24 de febrero, también muy patriótica, aquí, el 24 Día de la Bandera, ¿sí? Inseminación, ¿verdad? Aquí está el nombre del toro, James Marquis Citation, aquí todo su nombre. Y bueno, y aquí no salió en calor, repitió, la inseminaron otra vez, ¿sí? Y ya quedó gestante, ¿verdad? Aquí está, este es el día en que se hace el diagnóstico de gestación, en este caso el 1 de junio, y se confirmó como gestante. Claro que empezó la gestación desde el 11 de abril y parió el 20 de enero, ¿verdad? Casi al año, o sea, un intervalo entre partos casi de un año, muy bueno. Miren, le volvió a costar trabajo. Un parto, ¿verdad? Sí, forzado, extracción forzada de un macho. Y bueno, así nos podemos estar toda la clase examinando todo esto. Pero vean, estos son los registros reproductivos. Este es un registro reproductivo verdadero, pues, no lo inventamos. Ahí está. Bien, entonces, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces aquí, bueno, aquí está, esto debería de haber estado antes. Aquí están las claves, ¿verdad? Normalmente le ponemos ovario derecho, ovario, ¿verdad? O, ¿no? Ovario derecho o D, ¿no? Ovario izquierdo o I. O a veces ya le quitamos la O y nada más es derecho, izquierdo. D es aquí, por ejemplo, habría abreviaturas que se utilizan. Esto para una depresión ovulatoria. Y esto nos indica más o menos en qué etapa del ciclo estral se encuentra. Lo que ya les expliqué. Cuerpos lúteos de tamaño 1, cuerpo hemorrágico de tamaño 2, tamaño 3, cuerpo lúteo de tamaño 3. Esto es lo que está en la gráfica que ustedes ven. Y estas son las claves. ¿Verdad? Aquí hay una donde ya lo correlacionan, lo del ovario, ¿verdad? Los hallazgos de ovario, ¿verdad? Puede ser del derecho y del izquierdo, lo que hay en útero y en qué fase del ciclo estral, ¿no? Por ejemplo, un útero normal con un cuerpo, el ovario derecho, cuerpo lúteo, tamaño 1, chiquito, ¿verdad? Y un folículo de tamaño 10, pues una vaca que tiene un cuerpo lúteo que va en regresión, folículo pequeño, esto puede ser una vaca en diestro tardío. Y así nos vamos, ¿sí? Por ejemplo, un útero edematoso, ¿verdad?
un ovario derecho con un cuerpo lúteo pequeño, con un folículo ya más grande, es una vaca que está en proestro. Vamos a ver la del estro, sería un útero turgente, ovario derecho, ¿sí? Aquí, bueno, aquí puede estar, aquí le pusieron estático como ejemplo, el izquierdo con un folículo ya más grande, bueno, 10, 2, 15, pero con un útero turgente, puede ser una vaca que esté en estro, etcétera. Entonces, de esa manera ustedes se pueden ir orientando, ¿verdad? Bien, entonces, ¿siguen ahí todavía? Sí, Doc, aquí estamos. Perfecto, perfecto. Sí, doctor, aquí seguimos. Sí, exacto. Ahora miren, tomen ahí una hojita de papel, un lápiz, algo con que anotar y vamos a hacer el siguiente, van a ustedes a hacer el siguiente ejercicio, ¿sí? Vamos a usar la tarjeta que ya les dije y me van a calcular, ¿verdad? Me van a calcular de esa tarjeta, ¿verdad? Es 4 parámetros reproductivos, a ver si es cierto que todo bien, ¿sí? Entonces van a calcular el intervalo, apúntenle, el intervalo del parto a primer servicio. Ahorita ya regresamos a la tarjeta para que vean los datos. Van a calcular, en segundo lugar, el intervalo del parto a servicio efectivo o días abiertos, como le quieran llamar. El tercer parámetro que van a calcular es el intervalo entre partos. Y el cuarto parámetro y último que van a calcular son los servicios por concepción. ¿Entendido? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. ¿Ya lo copiaron? Ya. Bueno, ahora les voy a dar los datos para que ustedes lo puedan calcular. Miren, vamos para ello a regresar a la tarjeta que teníamos antes. Entonces regresamos a esta tarjetita. Aquí se ve más oscuro, la puse más oscuro. Y van a calcular lo que les pedí en este periodo de tiempo. No en toda la tarjeta, porque si no nos estaríamos hasta el día de mañana temprano. Entonces, van a calcular en este lapso de tiempo. Aquí es esto que dice P, es un parto. Y aquí está el siguiente parto. Este es el intervalo de tiempo que les va a servir para calcular el intervalo de parto. Aquí cuando ocurrió el primero, el 12 de diciembre, al siguiente año, el 20 de enero. Van a calcular, ¿verdad? Y después tienen aquí la D, no se preocupen, es la vaca cuando salió en calor, el 10 de enero. Y dice SS, sin servicio, no se le dio servicio. Aquí ya les dije, este pasó inspección el 23 de febrero y se inseminó el 24 de febrero. Aquí está la fecha, para que lo vean bien. ¿Sí? Después tuvo una segunda inseminación el 14 de abril de ese mismo año, ¿verdad? El diagnóstico de gestación está aquí, 1 de junio, sí es de junio, abril, mayo, junio, sí, de junio, gestante. ¿Ven bien los datos? Bueno, con esos datos van a calcular estos 4 parámetros. ¿Sí? Y ahorita regreso. O sea, ustedes pónganse a calcular. Aquí están. Les voy a dar que son como 10 minutos y regreso para que ya al azar escogemos a ver quién va dando los intervalos. Entonces los dejo para que se concentren, ¿verdad? Y en un momento regreso. No se me vayan a ir.
Bueno, yo estoy de regreso. Si tienen alguna duda, la pueden expresar o la pueden colocar aquí en el chat para ayudarles. Pero creo que es muy sencillo. No necesitan más información.
¿Ya terminaron? Seguramente ya. Ya han terminado. Entonces vamos a ver. El ejercicio es muy sencillo. Si ustedes han entendido, es muy sencillo y nada más es un ejercicio para que ustedes vean cómo es que se calculan estos intervalos o estos parámetros reproductivos, estos 4 parámetros reproductivos. Entonces, lo que tenemos es muy sencillo. Primero que calcular el intervalo de un parto al primer servicio. Entonces, pues está muy fácil. Lo único que tenemos que hacer, a ver, déjame ver aquí, es ver cuándo parió, a la fecha, ¿sí? Y cuándo se le dio el primer servicio. Y esto nos va a dar el intervalo del parto al primer servicio, ¿verdad? La otra nos pide el intervalo parto a servicio efectivo, o sea, cuándo quedó gestante. Entonces, pues sencillo. Entonces vamos a ver cuándo parió otra vez, el intervalo parto al servicio efectivo. Este es un primer servicio, pero no fue efectivo, ¿verdad? Porque aquí no quedó gestante, sino que volvió a presentar calor y se volvió a inseminar, ¿sí? Entonces, el servicio efectivo en el cual ya quedó gestante porque ya no hay otro más, ¿verdad? Fue el segundo servicio. Entonces, el intervalo parto a servicio efectivo es el intervalo que hay de aquí hasta el 14 de abril. Pudiera ser el mismo. Si queda gestante en el primer servicio, pues el parámetro es el mismo. El valor del parámetro es el mismo en ambos casos. Vean, por ejemplo, aquí, para la misma vaca, en este parto, ¿verdad? Que tuvo, después del tercer parto que tuvo, ¿sí? ¿Cuántos servicios se les dio para que quedara gestante? 6. ¿Sí? Tardó mucho en volver a gestar, ¿no? Bien, entonces así calculamos el siguiente. Después dice, intervalo entre partos. Pues este es el intervalo que hay de tiempo entre este parto y el siguiente. Y después tendríamos, ¿verdad?, el número de servicios por concepción. ¿Cuántos servicios se requirieron para que quedara gestante? 1, 2. En este periodo de tiempo fueron 2. Si hubiera pedido este periodo de tiempo, que sería de aquí hasta acá, hubieran sido 6, ¿verdad? 6 servicios para que quedara gestante. Bien, pero aquí fueron nada más 2. Bueno, y con eso entonces ya calculamos muy fácil los parámetros reproductivos, estos 4 parámetros reproductivos, para esa vaca en ese periodo de tiempo, ¿sí? O sea, es para un solo animal en un periodo de tiempo determinado. Entonces, vamos a ver qué valores hay y compárenlo con lo que ustedes hayan calculado. Entonces, miren, aquí están. Intervalo entre partos debe de ser alrededor de 404 días. Lo que ustedes, o cercano a 404 días, lo que ustedes calcularon. Intervalo parto a primer servicio, 73 días. Intervalo parto a servicio efectivo, 122 días. Número de servicios por concepción, 2. Esto es lo que ustedes deben de haber estimado. Yo espero que haya sido así. Y no importa si son 3 días más, 3 días menos, pues depende cómo hayan tomado el mes, ¿no? Normalmente para calcularlos tomamos 30.5 como largo de mes. Pero bueno, no hay mayor problema. Ahora, les decía que lo importante de esto es compararlo, ¿verdad?, con lo que consideramos ideal o meta. Miren, por ejemplo, para el intervalo entre partos, para esa época, para los años 70, para las vacas de 70 años,
¿verdad? Eran intervalos de 12 meses, ¿verdad? Entonces, perdón, a ver si no se me hagan mal, como yo. Estos parámetros son para vacas, ¿sí? Es una tarjeta de los años 70. ¿Sí? Si lo comparamos con las metas o ideales, ¿sí?, de hoy en día, ¿verdad? Pues entonces tendríamos que, para un intervalo de 13.5 meses, 412 días, ¿verdad? Pues la vaca está muy bien. Si la comparamos con los parámetros de aquel entonces eran 365 días. Estaría 40 y tantos días, casi 50, por arriba de lo normal. ¿Sí? Bueno, pero por eso hay que tener cuidado siempre con qué estamos comparando y con qué. Entonces, intervalo parto a primer servicio se considera algo adecuado alrededor de los 60 días, en un rango de 50 a 70. Este está ligeramente arriba, 3 días por el valor, arriba del valor superior, pero está bien. ¿Sí? El intervalo parto-servicio efectivo debe ser menor a 130 días. Está en 122. Está perfecto. Y el número de servicios por concepción, ¿verdad?, sería menor de 2. Tiene 2. Menor o igual a 2, tiene 2. Entonces, si comparamos el comportamiento de esa vaca en ese periodo de tiempo con la meta o ideales, ¿sí?, para vacas de la actualidad, pues diríamos que está muy bien, ¿no? Está dentro de los parámetros ideales o meta para este tipo de animales. ¿Sí? Bueno, ahorita no, pero ya no me da tiempo, pero después le voy a poner otra para los años 70 para hacer esta comparación. Pero bien, lo importante es que ustedes hayan hecho el ejercicio y ahí, vean cómo es que se calculan esos parámetros. ¿Queda alguna duda, alguna pregunta? No, Doc, todo bien. No, doctor, todo bien. ¿Lo calcularon bien o ni le calcularon? Sí, No, lo bueno, calculé a mí me mal. fallaron unos días. Bueno, Alejandra, ¿qué? Me quedó. Ay, perdón. Bueno, a ver, Denise, ¿qué pasó? No, es que yo, por ejemplo, en el intervalo de partos había puesto de 12.5 y aquí veo que ya con la aclaración que son de 30.5 por mes, pues ya, Sí, ya eso. Entonces, por eso salió mal los datos. no, lo correcto, es que está mal soy yo. Lo correcto es que yo puse las metas o ideales, las que están en verde, son para vacas en la actualidad, donde se maneja un intervalo entre partos de 13.5 meses. Lo que debí de haber hecho es haber puesto las metas o ideales para vacas en los años 70. Y ahí el intervalo entre partos era de 12 meses. Entonces tendría que ajustarlo a 12 meses. ¿Sí me explicó? Sí, Doc. Bueno, pues espero que este ejercicio, aunque sea pequeño, pues ya les haya dado un poquito más de información y de cómo se hace, ¿no? Ahora, cuando son esos establos como los que vieron en la primera imagen, pues toda esta información generalmente se hace ya en forma, utilizando ya, ¿cómo se llama? Algún programa o un software especializado para esto. Entonces, ya tienen esos programas. Ahí es lo importante, bueno, pues es tener el programa e irlo llenando constantemente para que ustedes puedan ir generando la información, no solamente de cada vaca, sino del grupo de vacas que estén. Sí, lo pueden hacer, por ejemplo, generar la información y sacar, por ejemplo, al final de mes, un resumen del comportamiento de todas las vacas, para tener una visión general. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Bien, entonces vamos a concluir, ya no nos falta mucho. Entonces,
Todo eso nos sirve para calcular parámetros reproductivos, que no son otra cosa más que alguna medida o indicador del comportamiento reproductivo de un animal o grupo, ¿sí? Que permite compararla con lo que es considerado como lo óptimo para la especie, ¿verdad? Entonces, primero calculamos esos parámetros, los comparamos y vemos qué tan arriba, qué tan abajo estamos de lo que se considera como óptimo. Si estamos fuera de, o estamos mal, pues habría que ver, ¿verdad?, dónde nos estamos atorando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si está el intervalo, por ejemplo, el intervalo parto, servicio efectivo, está por acá de los 180 días, por decir algo. Sí, pero dices, mira, está muy abierto. Puede haber problemas del parto durante el puerperio o de una vez que empiezan los servicios a que queda gestante. Entonces, para eso nos sirve esto. Si un intervalo fuera, por ejemplo, aquí, vamos a pensarle de 180 días y aquí de más de 3, oye, pues el problema lo tienes aquí, ¿sí? Ahí le estás dando más de 3 servicios a las vacas, o sea, no te están quedando gestantes las vacas. Entonces hay que revisar por qué no están quedando gestantes, por qué están repitiendo los animales, etcétera. Para eso sirve, para ubicar dónde están los problemas y buscarle alguna solución. Entonces se contaba que depende de la especie, hay diferentes tipos de parámetros. Ya ustedes ya los han visto con los profesores, ¿verdad?, que nos acompañaron. Y bueno, nada más, en términos generales, recuerden que los podemos agrupar los parámetros reproductivos en 3 tipos. Los parámetros reproductivos que miden eventos reproductivos, por ejemplo, edad a la pubertad, edad al primer parto, en todos los intervalos, parto entre partos, parto primer servicio, parto servicio efectivo, parto primer estro, todos los que miden, ¿sí?, edades o intervalos de tiempo, ¿sí?, nos están midiendo eventos reproductivos. Hay otros que miden fertilidad, ¿sí? Y aquí están básicamente los porcentajes o las tasas, ¿sí?, de gestación. Y aquí es porcentaje de gestación, porcentaje de concepción. Tienen que tener mucho cuidado entre qué es lo que están midiendo, ¿verdad? Y a qué le están llamando porcentaje de gestación, a qué le están llamando porcentaje de concepción. Por ejemplo, miren, si nosotros tenemos 100 vacas, les damos un tratamiento hormonal y de las 100 vacas, 90 nos salen en calor y les damos servicio. Bien, son 90 vacas que respondieron al tratamiento y se les dio servicio. 2,000 varos. Y si de las 90 vacas, Creí que estarían 45. más. A ver, Oscar, apaga tu micrófono, por favor. Si les dimos servicio, tratamos 100, les dimos servicio, salieron en calor 90, les dimos servicio a 90, quedaron gestantes 45, podemos sacar en los 2 porcentajes. El porcentaje de gestación sería el global. Sería 45 vacas de 100 vacas tratadas. Sería el 45%. El porcentaje de concepción sería 45 vacas de 90 inseminadas. Sería el 50%. Entonces hay que ir diferenciando. Esto es muy laxo en todas las especies y a veces nos dicen, eso le llaman fertilidad y pues tasa de preñez. Entonces siempre busquen qué es lo que midieron. O sea, busquen trabajos y tengan confianza donde les indiquen cómo es que midieron esa fertilidad. ¿A través de qué? ¿Qué calcularon? ¿Cómo lo calcularon? Miren, aparte de estos porcentajes está la tasa de preñez, que ya les explicó el doctor Carlos, que va en función de la eficiencia en la detección de calores y cuántas vacas quedan en gestantes, de cuántas factibles de quedar gestantes,
Este ya es más complicado. Está la tasa de partos o apariciones que yo les expliqué para los pequeños rumiantes. Los servicios por concepción que acabamos de ver. La prolificidad que se utiliza en pequeños rumiantes, que se utiliza en cerdas también. Y entonces son parámetros que están asociados con fertilidad. Y hay un tercer tipo de parámetros que se asocia para medir problemas reproductivos. ¿Qué tanto tenemos de problemas reproductivos? Tasa de abortos, tasa de absorciones embrionarias, ¿verdad? Partos prematuros, porcentaje de retención placentaria, porcentaje de infecciones uterinas, etc. Entonces, esos miden problemas reproductivos. Ay, no sé qué hice. Bueno, y aquí está, bueno, está el de fertilidad. Aquí están unos de problemas reproductivos. Miren, por ejemplo, para vacas lecheras, ¿sí? Fíjense hasta dónde llega esto. Para retención placentaria, no está muy difícil esta palabra recomendado, sino que está dentro de lo esperado, perdón, todo lo que sea menor de 10%. Entonces, siempre hay retenciones placentarias, como siempre hay mastitis, y normalmente se establece un parámetro, y dentro de ese parámetro se maneja la explotación. ¿Sí? Metritis postparto, 10%, abortos, menos del 1%, distocias, menos del 10%, vacas en anexo postparto, menos de un 2 a un 5%, vacas repetidoras de un 8 a un 10%, desechos anuales entre el 25 y 30%. Entonces, fíjense, hay muchísimos parámetros. Lo importante es que ustedes primero tengan el conocimiento de que existen los parámetros, qué son y para qué nos sirven. Y ya después ustedes van a seleccionar, ¿sí?, los parámetros que les son de utilidad para su desempeño profesional. Bien, con esto vamos a acabar esta sesión de eficiencia reproductiva con lo de parámetros, reproductivos. Los parámetros ideales, ¿verdad?, para otras especies, para otro tipo de animal, pues ya lo han ido revisando en las clases de especie. Entonces, para no confundirlos y no estar dando números y números y números, bueno, hasta aquí vamos a dejar, ¿verdad?, este tema. Entonces, vamos a dejar aquí de compartir y ya los veo a todos. Muy bien. Somos 13 menos 3, somos 10. Nos faltan 3 alumnos que yo no sé si ya, si siguen en el barco o ya saltaron a la mar. Pero antes de que se me vayan, porque todavía nos queda un poquito de tiempo, lo siguiente, miren, a pesar de que son muy poquitos alumnos, ¿cómo ha costado organizar la práctica? ¿Sí? Para el próximo miércoles. Entonces, les platico, ¿sí? Les platico. Para el próximo miércoles, pasado mañana, tenemos la práctica de perros, ya tan anunciada, no sé desde cuándo les estoy platicando de la práctica de perros. Entonces, hasta el momento, nada más hay 7 personas inscritas para el miércoles, entre los 7 forman 2 grupos. ¿Sí? Y les voy a decir, hay un grupo programado para el miércoles a las 9, que lo integra Claudia García, Andrea Hernández y Ari Nava. Entonces, ¿están aquí? Nomás levanten su manita. Ari, sí está. Ari, nada más estás tú. Diana. A ver, tengo Claudia García. Me imagino que es, a ver, es que tengo varias. Claudia García. Claudia Valdespino. ¿Sí? Andrea Hernández Tapia y Ari. ¿Sí? Ah, sí, Hernández Tapia. Es que tengo otra Diana por ahí. Así están los 3. Oiga, qué bueno que estén los 3.
están programados a las 9 de la mañana. Tengo otro grupo que está formado, ya bajen la mano, levanten la mano si están, Denise García Amador, Oscar Reyes Cruz, Perla Itzel Zamudio y Luisa Fernanda Medina. O sea, Oscar, está Fernanda y está Denise. Bueno, nos falta uno. No importa. Ustedes están programados a las 10 de la mañana. Entonces, está correcto. Yo quería pedirles un favor a los del primer grupo, a Claudia, Andrea, Ari. No tenemos más que 2 grupos. Los habíamos dividido a las 10 y a las 9 y a las 10 porque pensamos que iban a ser 4 grupos. Entonces nos están pidiendo por hora 3 grupos. Entonces no llegamos más que a 2. Entonces le pregunto a Claudia, a Andrea, a Ari, si pueden empezar a las 10 también. Si habría algún inconveniente para que los 2 grupos empezaran a las 10. También podría ser al revés, que los 2 grupos empezaran a las 9. Sí, es que creo que Diana tiene un compromiso a las 11, por eso habíamos escogido el horario de las 9. Bueno, está bien. ¿Los de las 10 se pueden pasar a las 9? A ver, ¿quién? Pues yo no tendría problema, doctor, pero no sé mis otros compañeros que digan. Bueno, a ver, nuestro coordinador de práctica, Iván Santos. Es que ahí, alguien sí puede a las 10, pero ya está. Oye, Iván, no hay ningún problema, entonces, que un grupo entra a las 10 y otro a las 9. Creo que ni está. ¿Sí? ¿Cómo? Es que son 2 secciones, ¿no? Sí, son 2 secciones, las de las 9 de la mañana y a las 10. Entonces pensé Sí. que teóricamente, como todos me dijeron cuando les pregunté que todos estaban interesados en ir, pues asumí que iba a haber 4 grupos. Y como no quieren más que 3 grupos por hora, pues por eso dije, bueno, uno a las 9 y otro a las... Va a haber un grupo a las 10 de la mañana. Por eso hay un grupo a las 9 y otro a las 10. Entonces están separados, ¿sí? Entonces para mí lo más sencillo, dije, bueno, pues los junto todos a las 10 de la mañana, los 2 grupos y se acabó. O a las 9 de la mañana, pero ya veo que ahí está complicado. Entonces la pregunta es muy sencilla. Entonces puede llegar un solo grupo a las 9 y después a las 10 llega otro grupo. Doctor, perdón, nosotras, bueno, de mi equipo nada más somos yo y otra compañera. Ahorita lo mandamos al Classroom porque estábamos esperando si alguien más se quería unir, pero ya no nos contestaron. Nada más seríamos 2 a las 10 de la mañana, ¿se puede? A ver, espérame. ¿Otros 2? Somos solamente 2 a las 10 de la mañana. A ver. ¿Quién 2? A ver. ¿Alejandra Morales? Ajá, Alejandra Morales y Alejandra Velasco. Alejandra, espérame, porque escribo muy despacito. Alejandra Morales. ¿Y quién? ¿Alejandra qué? Alejandra Velasco. Bueno, pues entonces ya aumentó nuestra asistencia. Sí, no hay ningún problema. Entonces ya somos 4, 7, 8, 9. Muy bien. Sí, Alejandra Morales, no hay ningún problema, ¿verdad, Iván? Nos sobra espacio. Entonces, Es que ahí ya no sé cómo quedaron, ¿no? Porque en el instructivo que mandó, ajá. piden, bueno, lo que piden son 9 alumnos a las 9, Uh-huh. que serían 3 equipos. Uh-huh.
y 4 alumnos a las 10, que serían 2 equipos de 2. Ay, 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 qué complicado esto. Y Doc, Es por el ejemplo, instructivo A ver, tenemos- que mandó. espérame tantito. Entonces, yo lo entendí diferente. Mira, yo lo entendí, Iván, que no quieren más de 9 alumnos por hora. Ajá, O sea que a las 9 nada más entrarán, ¿cómo se llama? 3 equipos, ¿no? sí, Y a las 10 un equipo. ¿Sí? Para que no haya tantos Sí. alumnos. Pero nosotros estamos más fácil porque tenemos uno de las 9. En lugar de 3 equipos, tenemos un solo equipo a las 9. Y en lugar y tenemos el equipo de las 10. El equipo de las 10 se queda a las 10 y ya, santo remedio, ¿no? ok, que es el de 4 integrantes, ¿no? El de Denise, Oscar, Perla y Luisa, ya se quedan a las 10 de la mañana. A las 10. Sí. Ahora, el de Claudia, Andrea y Ari, ellos pusieron a las 9 y se quedan a las 9. Sí, Ya no hay ningún problema. ¿Correcto? sí. Hay un nuevo equipo que apenas surgió, el de las 2 Alejandras. Entonces, yo no veo problema de que lo tomen a las 10, pero tú me estás diciendo que sí hay problema. Es que como no estoy ahí, Doc, Ajá. entonces, A ver, no sé cómo sea la logística de ellos, porque ellos son los que manejan todo eso. Yo no estoy directamente en la clínica, ajá. entonces no Bueno, pero a ver, sé qué Alejandra Morales y Alejandra Velasco, cualquiera de las dos que esté, Aquí. pueden llegar a las 9 y ya nos facilitan todo. Yo sí. Dice una compañera en el chat, doctor, que si puede estar en nuestro equipo. Es un ¿Cuál perro por compañera? equipo, ¿verdad? Diana Reyes. Otra. A ver, Ajá. apenas Y ya nos se llamó estamos, 3. pero llegan a las 9. Déjeme, yo sí puedo, no sé mis compañeras. Déjeme preguntar. ¿Pero quién se puede? Espérenme, no me hagan líos. A ver, vamos paso por paso. Denise, Oscar, Perla y Luisa son 4 y van a llegar a las 10 de la mañana. Y así se queda, ¿correcto? sí, Correcto, ya con ellos ya acabé. Claudia García, Andrea Hernández y Ari Nava, que están aquí con nosotros, van a llevar su animalito y van a tomar el horario de las 9, ¿correcto? Ari. Sí, doctor. Muy bien, ya quedamos. Nos queda ahora como situación el grupo que se acaba de formar, el de Alejandra, Diana Reyes y dos Alejandras, Morales, Velasco y Diana Reyes. Lo van a tomar, quiero que lo tomen a las 9, por lo que acaban de escuchar, de lo que la logística, no de nosotros, sino de los de la clínica de perros. Bueno, dice Diana que ella no tiene problema de que sea a las 9. Perfecto. Alejandra Morales. Sí, doctora, a las 9 no hay problema. Ajá. ¿Y Alejandra Velasco? Perfecto. Ya quedamos. Perfecto. Entonces, 3, 6, 10. Nos faltan 3. No sé si estén alguno de los 3, pero estoy asumiendo de los que nos faltan, que no sé quiénes sean en este momento, que no van a ir. ¿Sí? Entonces, que no van a asistir. Me parece que es Pozos, Sánchez Ortiz, que creo que ya ni vienen, ni toman sesión, y no identifico al otro. Bueno, correcto, así nos organizamos. ¿Sí? ¿Ya quedó? ¿Alguna duda? Bueno,
Para los tres que no están, y creo que ni siquiera están aquí, a ver, Pozos ni siquiera está por aquí. Sánchez tampoco está. Bueno. Para los que no están, y alguno que me falta uno, que no lo identifico todavía. Los que no van a estar, y si ustedes tienen contacto con alguno de ellos, por favor, si les pueden comunicar, no van a ir a prácticas, no hay ningún problema. Pero el miércoles, en la hora de clase, sí les pido que les comuniquen que vean por lo menos los videos que hay en el Classroom sobre, ustedes también tienen que verlo antes, los videos sobre la práctica de perros, ¿sí? Creo que son 1 o 2 videos, tienen que verlos, todo el grupo, hasta los que no están. Entonces, los que no están, ¿sí? Después se los pongo en el chat, tienen que entregar para el viernes un reporte de la práctica. Los que asistan a la práctica no necesitan entregar ningún reporte. O sea, basta con que estén presentes el día de la práctica y tomen la práctica. ¿Sí? Les aconsejo de todos modos que vean el video. Es importante que lo vean y si pueden leer la práctica, está en el manual de prácticas de producción, lo hagan porque así va a ser más eficiente. Como tienen menos tiempo, tienen 1 hora, entonces si ven el video y leen la práctica o ambas cosas, pues van a llegar con más inquietudes, más dudas, más preguntas y con una idea más clara de lo que van a hacer. Entonces, por favor. Y los 3 que no van a ir, pues ya ahorita ya no vamos a inscribirlo. Bueno, siempre digo lo mismo. Pero nada más quedan esos 3 grupos, ¿sí? 2 a las 9 y 1 a las 10. Y los 3 que no, pues si les pueden comunicar que hagan el reporte de prácticas, porque ese sí lo vamos a contar, esa parte. Bien, ¿tienen alguna? Ay, ¿quién me habla? Soy yo, soy Itzel Torres. Ixel. A ver, dime, Ixel. Pues es que esta semana me enfermé, entonces por eso no me inscribí, tampoco pues no dije nada de la práctica de mañana. Ah, Pero, ¿tú eres la tercera? Ajá, o sea, la Ah, semana... Isel, pues dime, Isel, porque estoy hable y hable. Sí, ya te escuché. Seguramente alguna fiesta, alguna cosa así, y se te cerró la garganta. Bueno, mira, Excel, a ti no te tendré, o sea, ya no tienes más posibilidad o de incorporarte a un grupo que no sea el de las 10 porque ya tiene 4, o hacer lo que acabo de decir. Si no puedes ir, lee la práctica, ve el video y haz un reporte de la práctica para entregar a más tardar el viernes. El reporte es nada más desarrollar 2 preguntas. ¿En qué consiste la citología vaginal exfoliativa en la perra y cómo se interpreta? Y en el perro, ¿cómo se obtiene y evalúa el semen de perro? Son esas 2 partes. ¿Queda clara, Isel? Ajá, pero, o sea, sí tendría como chance de ir como a las otras prácticas, o sea, obvio cuando ya esté bien. Ah, está muy complicado. Ah, a las otras prácticas de nuestro grupo, sí. Ah, sí, las no, es que sí ando bonita. O tomar la práctica de perros en otro grupo, no, porque están llenos. No. Sí, no. Sí, claro. Ya cuando te mejores, pues sí puedes tomar. Vamos a tener la práctica del miércoles, la próxima semana otra y la última semana quizá tengamos una tercera. Sí, claro que puedes tomar la práctica. Ah, vale, gracias. No de nada, que te mejores. Bueno, miren, pues ya no tengo ninguna otra cosa que comentarles. Y bueno, si alguien tiene contacto con Sánchez Ortiz Bryan y Pozos Guadalupe,
pues ya les comunican que también tienen actividad, ¿sí? Aunque no vayan. Bueno, pues eso es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, doctor. Bueno, pues bien, ya con esto, entonces, ya nos estamos acercando al final del curso. Ya nos quedan 3 semanas efectivas a partir de hoy. Son 3 semanas. Esta semana tenemos, bueno, ya con eficiencia reproductiva, ya acabamos la parte teórica del curso, ¿verdad? Ya terminamos la parte teórica. El miércoles nos vamos a conocer además, la práctica de perros. Entonces, nada más sean puntuales, por favor. Lleven les están pidiendo sus guantes, lleven su mascarilla, ¿sí? Cubrebocas, no mascarilla, no, cubrebocas, lleven su gel propio, ¿no? ¿Y cómo se llama? Doc, Tu credencial y todo eso. Y nada más, creo que es lo único que les están pidiendo. Sí, Oscar. ¿en qué laboratorio va a ser? Bueno, mire, ustedes ubican dónde está el incinerador de la facultad. Ahí donde queman los cadáveres y todo eso. ¿Es el laboratorio que está atrás de necropsias, doctor? Sí, es el que está al ladito de necropsias. Está al ladito. Ya. Hay unas perreras ahí. Sí, está a un lado del... Es que hay un incinerador que El pasillo donde está la puerta de necropsias, hay un pasillo. Ahí está Sí, el sí, laboratorio. al ladito, ahí al lado, ahí es. Bueno, ahí nos buscan a las 9, los primeros 2 grupos. Y a las 10, el segundo bloque. Bueno, entonces les decía, el miércoles tenemos la práctica y el jueves tenemos clase, tenemos invitado. Tenemos al doctor José Luis Cervón, quien nos va a hablar sobre lo que ya les dije, manejo reproductivo de un criadero de perros. Es un tema que yo sé que les interesa, entonces no me vayan a salir con que no entran, porque ahí sí voy a tomar asistencia para el próximo jueves y el próximo lunes. Dentro de 8 días tenemos la parte hay otra plática con el doctor Antonio Sandoval sobre manejo reproductivo de animales en cautiverio. Yo también sé que hay personas a quienes les interesa. Y si no les interesa, van a ver qué interesante es todo lo de manejo reproductivo en animales en cautiverio. Después tendríamos la práctica la próxima semana en CEU. Ahí no vamos a hacer grupos ni nada. Yo ya les digo cómo y a qué horas nos vemos. Y al siguiente jueves ya tenemos el examen, ¿no? El tercer examen. Eso sería para la penúltima y ya la última semana, pues ya nada más vamos a tener un examen práctico. Por eso es importante que no echen en fondo, en saco de fondo, en saco sin fondo, esto. Vamos a tener un examen pequeño, sencillo, que lo pueden aprovechar para mejorar su promedio sobre puro contenido práctico, cosas prácticas. Después el miércoles les doy las calificaciones. No, hay práctica. Y ya el último jueves les doy sus calificaciones. Con eso cerramos este semestre. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Sí, tengo una pregunta, doctor. Sí, Ari. ¿La tercera práctica igual va a ser presencial o esa sí va a ser la de los gametos, igual va a ser en línea? Mira, yo la estoy programando que sea en línea. Y les voy a decir por qué. Tiene 2 componentes importantes, la de los gametos. Una es que yo les expliqué, o sea, ¿qué es lo que hacemos en clase? Uno, es enseñarles 3 cosas. 1,
cómo se maneja un termo para almacenar semen. Y eso lo puedo hacer fácilmente, ¿sí? Desde aquí, ¿sí? Con fotografías y todo, ¿sí? No necesitan estar viendo ahí el termo, un termo viejo ahí, abierto en dos. Segundo, nos piden que les mostremos cómo se hace un diluyente. Entonces, como si fuera estos programas de cocina, lo puedo hacer también desde aquí, ¿sí? Cómo se hace un diluyente. Con fotografías y eso se los puedo explicar. Y cómo se calcula el diluyente, las dosis que se pueden obtener. Eso es práctico, pero lo puedo hacer aquí. Entonces, yo lo estoy programando para que sea en línea. Pero bueno, pues eso, vamos viendo también cómo van las cosas aquí. Y ya veremos, ¿no? Tampoco tengo inconveniente en ir a la escuela y mostrarles cómo se hace, ¿sí? La preparación de un diluyente, todo esto. Bien, entonces, pero eso como ya es el último miércoles, pues ya les aviso. Ya formalmente la semana que viene ya sabemos, ¿sí? Bien, jóvenes, pues a seguirse cuidando. Doctor, Hey, una alumna tiene otra duda, que si el tercer examen parcial es hasta eficiencia reproductiva. sí. El tercer examen es, ya Iván ya colocó las actividades de fin de curso en el Classroom del grupo y colocó el calendario. Entonces, lo que abarca el tercer examen parcial son las clases de especie, la clase de eficiencia y la de superovulación y transferencia. ¿Sí? Es lo que abarca. La de contenido práctico es lo que veamos en prácticas, lo que vean el miércoles, las 3 prácticas que nos faltan, ¿verdad? Y lo que hemos visto también de contenido práctico durante el curso, ¿verdad? Hoy vimos algo muy sencillo, que es cálculo de parámetros reproductivos, eso es práctico. Entonces, lo hacemos de esa manera, ¿sí? Queda contestado, no sé quién haya preguntado. A ver, es que no estaba viendo, perdón, no estaba viendo el chat. Yo sí puedo, Fernanda. Y Ana también puede. Es lo que tengo perro para llevar. Es que yo no tengo un perro para llevar. Bueno, todo es lo de los perros, que están enfrascados en ese lío de los perros. Y bueno, muy bien. Creo que ya no hay más preguntas o comentarios. Y pues también ya se nos acabó el tiempo. Entonces, pues nos vemos el miércoles y que pasen buena tarde, ¿sí? Hasta luego. Sí, nada más traten de llegar antes. A ver. Nada más A que traten de lleguen llegar antes, ¿verdad? unos 10 minutos antes para por si les Contabilizarlos. quieren supervisarlos y para hacer más rápido lo de la toma de temperatura y gel, De veras. que se coloquen, porque ahí ya se las van a tomar, entonces, igual, para que no estén, vayan buscando su material, lo tengan a la mano, se pongan la bata y todo, y a las 9 en punto que Tienen que llevar empiecen. bata, ¿verdad? Sí, Bata o filipina, sí. si quieren. O filipina, muy bien. Y los guantes de exploración que les piden, y su perro. Si algún equipo quiere llevar 2, tanto macho y hembra, lo pueden hacer y los trabajan de igual manera para que vean las 2, pero con uno basta. Perfecto. Bueno, ¿algo más? Pues creo que ya es todo, ¿no? Porque ya se acabó el tiempo. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Que pasen buena tarde. Nos vemos, jóvenes. Gracias, doctor. Buen día. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, Gracias. Que estén doctor. bien. Hasta luego.